Gustavo, muy buenas. Buenas tardes, Marta. Bueno, pues parece que el Banco Central Europeo ya está totalmente preparado para la bajada de tipos. Cada vez son más los miembros que lo van sugiriendo. La pregunta es qué va a pasar después, por qué están telegrafiando tanto esa bajada de tipos cuando hasta ahora no han querido para nada seguir ese forward guidance que han seguido hasta que empezaron las subidas de tipos de interés. ¿Por qué crees que está haciendo esto el Banco Central Europeo? Pues es curioso, yo creo que la pregunta es la que tú dices, ¿no? ¿Qué va a pasar después? Parece que el mercado está dando ya por hecho que la semana que viene pues tendremos una bajada de tipos. La realidad es que precisamente esas expectativas, tanto de desaceleración de la inflación como de bajadas de tipos, es lo que ha empujado a los mercados, tanto en renta fija como en renta variable, a tener las rentabilidades de las que estamos disfrutando. Pues por ejemplo, en el caso nuestro, pues el año pasado cerramos un 20%, este año estamos en el 10%, es decir, todas esas rentabilidades en gran parte se están apoyando pues en esa expectativa de bajadas de tipos por parte de los bancos centrales. Vemos que el Banco Central Europeo lo va a hacer. No sabemos si el Reino Unido lo hará después de la convocatoria de elecciones. Estados Unidos también es una incógnita y lo que creemos es que durante los próximos meses lo que hay que hacer es mirar muy atentamente los datos. ¿Por qué? Porque yo creo que si hay algo distinto en este ciclo con respecto a otros ciclos anteriores es que el rango de escenarios posibles es amplísimo. Yo te citaría como ejemplo Jamie Dimon, el CEO de JP Morgan, en su carta anual a los inversores, a los accionistas de JP Morgan, decía que en el banco que tenían escenarios con tipos al 2 y escenarios con tipos al 8. Es decir, esa divergencia no se ha dado, pues yo diría, prácticamente nunca en la historia. Entonces, por eso es tan importante entender que, oye, que el escenario central puede ser de que la inflación siga bajando y de que veamos más bajadas de tipos, pero ojo, porque podemos tener un escenario totalmente distinto, y es que la inflación siga arriba y que el crecimiento no esté ahí y que, por lo tanto, tampoco tengamos movimiento en los tipos de interés. Me imagino que también hay muchos inversores preguntándose cómo va a afectar esta bajada de tipos a los bonos europeos, a la renta fija, porque ya sabemos que cuando bajan los tipos, bajan los rendimientos, suben los precios de los bonos. Al final, para el que está largo, entiendo que es una buena opción, ¿no? Pero supongo que también ya habrá gran parte de todo esto que esté descontado por parte del mercado. Por supuesto, yo te diría, Marta, que la realidad es que si alguien está invirtiendo a largo plazo en renta fija, pues al final es lo comido por lo servido. Es decir, si bajan los tipos de interés será porque bajan las expectativas de inflación y viceversa. Por lo tanto, la rentabilidad real, que es aquella que nos queda después de descontar la inflación, es la que tiene que ser importante. Es verdad que desde el punto de vista, digamos, visual, las rentabilidades en renta fija están muy bien, pero si las comparamos con las rentabilidades reales, pues no son ni muchísimo menos tan atractivas. Por lo tanto, nuestra recomendación es que los inversores a largo plazo lo que tienen que hacer es mirar las rentabilidades reales, y eso lo que te lleva es a invertir en activos reales. Muy pocas veces la renta fija te da una rentabilidad real atractiva. Una de las grandes claves de que Europa baje tipos antes que Estados Unidos, que históricamente eso no ha ocurrido, es el movimiento que puede tener en el euro. Si el euro baja mucho, esto nos dicen siempre los expertos que vienen aquí, puede hacer que nosotros importemos inflación de Estados Unidos. La pregunta es si eso puede ocurrir, y más teniendo en cuenta que, por ejemplo, al final de esta semana tenemos dato de inflación en la eurozona, y sí que se espera que aquí empecemos a ver esa pequeña recuperación de la inflación que ya hemos visto en Estados Unidos, que en Europa todavía no habíamos visto. Ahora se espera que el dato de mayo esté en el 2,5 frente al 2,4 de abril, que es una subida de una décima, poquísimo, pero ya es una subida. Totalmente. Y no es continuar con esa tendencia. ¿Cómo crees que puede afectar todas estas expectativas de inflación también a los siguientes movimientos de los bancos centrales? Pues yo te diría que si pensamos no solamente en el tema del dólar con respecto al euro y a la posible inflación importada, sino en factores que puedan generar inflación durante los próximos trimestres, por supuesto que los tenemos, ¿no? Y a largo plazo también. Yo te diría, pues sin ir más lejos, antes estaba aquí el señor Borrell, pues una de las cosas que estamos viendo es que este proceso en el que la globalización ha dado paso a otra corriente, ¿no? En la que nos volvemos un poco pues hace 30 años, 40 años, que cada país estaba mucho más pendiente de relocalizar la producción, de imponer tarifas arancelarias para dificultar, digamos, el comercio entre países. Todo eso a largo plazo generará inflación. Por lo tanto, no es solamente una cuestión de los tipos de interés, sino que hay factores, digamos, estructurales que van a apoyar esa inflación. Esta semana, además, también se da una cuestión muy interesante en Estados Unidos, hablando de renta fija, que lo hablábamos antes, y es que desde el miércoles, por primera vez desde la década de los 2000, el Departamento del Tesoro va a empezar a lanzar una serie de recompras de deuda, de buybacks, de deuda más antigua,
más difícil también de negociar. Y es verdad que luego en junio también la Reserva Federal va a empezar a reducir el QT, el ritmo de reducción del balance. ¿Cómo puede afectar esto también a la renta fija estadounidense, estos dos hechos? Pues mira, Marta, yo creo que quien te diga que sabe cómo puede afectar eso, pues hombre, no te diría por qué te lo está diciendo, pero la realidad cuál es decir, nos hemos pasado un montón de años diciendo que en los libros no habíamos estudiado qué es lo que pasaba en una economía cuando tenías los tipos de interés al cero durante tantos años y cuando tenías esa serie de medidas de estímulo cuantitativo tan agresivas como las que hemos tenido pues en los últimos casi 20 años, pues ahora la realidad cuál es que tampoco sabemos cómo, digamos, salir de esta situación. De todas maneras, yo diría que el inversor lo que tiene que tener claro es que a día de hoy el problema gordo, de verdad, sigue siendo la deuda, la cantidad de deuda que hay en el mundo. Es decir, lo demás, pues bueno, pues no deja de ser interesante desde el punto de vista académico, desde el punto de vista del momento de mercados, cómo puede evolucionar, pero la realidad es que la pregunta que nos tenemos que hacer es cómo va a lidiar el mundo con este exceso de deuda tan enorme que hay a día de hoy. Si miramos ahora a la renta variable, hoy tenemos, por ejemplo, Wall Street cerrado, no tenemos su referencia. Antes con José María Lerma, con el analista independiente, decía, bueno, es momento a lo mejor de reflexionar un poco, ¿no? Ya que no está abierta la bolsa americana. Sabiendo que está prácticamente en máximos históricos, ¿es momento de invertir en Estados Unidos, en la bolsa? Pues vamos a ver, yo esa pregunta la analizaría desde otro lado, ¿no? Es decir, si uno mira el mercado americano, pues lo que ve es el mercado que es, digamos, la casa de gran parte de las mejores compañías del mundo y de las compañías más grandes. Lo que sí que es verdad es que a día de hoy es un mercado que está muy concentrado en un determinado sector y que sobre todo la gran rentabilidad que ha disfrutado durante los últimos años lo ha disfrutado pues con muy pocos protagonistas, ¿no? Es decir, prácticamente las grandes compañías de tecnología. Nosotros en Panza Capital invertimos en Estados Unidos, pero invertimos en otro tipo de compañías. A nosotros nos encanta la calidad de las compañías, pero también miramos a la valoración de las compañías. Entonces, ¿dónde estamos invirtiendo? Pues diría en cosas muy poco conocidas, pues como pueden ser empresas de autocaravanas en Estados Unidos. Tenemos dos posiciones, en Winnebago y en Thor. Tenemos posición en compañías químicas, que entendemos que hay un ciclo, digamos, de reequilibrio de inventarios del que también se puede beneficiar. Y tenemos, curiosamente, una exposición al sector de la construcción en Estados Unidos. El sector de la construcción en Estados Unidos fue uno de los primeros que se vio, digamos, penalizado por el incremento de la subida de tipos, pero lo que hemos visto es que históricamente cuando lo que tienes es estabilidad en los tipos, esa actividad constructora vuelve a reactivarse. Por eso te diría que Estados Unidos para nosotros sí, pero probablemente no de la misma forma que lo hace todo el mundo, sino buscando ese equilibrio entre la calidad de la compañía y el precio al que puedes adquirirla. Has hablado ya de varios sectores, pero enfocándote en Estados Unidos, Gustavo, ¿qué sectores en general en la renta variable mundial están ofreciendo mejores oportunidades ahora en bolsa, no solo en Estados Unidos? Pues mira, yo te diría, nosotros invertimos mucho en consumo y en industria y muy poco en el resto de las cosas. Te diría, por agruparlos de alguna manera, es decir, vemos algunas oportunidades de inversión. La primera, pues lo que decíamos antes, que afecta a las químicas, pero no solamente a las químicas, que son sectores en los que el desajuste de inventarios post-COVID sigue arrastrándose. Es decir, ha habido un desajuste porque primero no hubo demanda, luego no hubo oferta y ahora mismo se están tratando de reencontrarse otra vez y eso lo que lleva es que hay un desajuste constante en inventarios. Bueno, pues sectores como el químico están sufriendo eso, las valoraciones están muy atractivas y por eso tenemos posición. Otro grupo, digamos, de compañías que también es atractivo son aquellas compañías que ya han sufrido el impacto negativo de las subidas de tipos tanto en Estados Unidos como Europa. Y ahí, insisto, en el tema de la construcción, insisto, que es construcción, actividad de construcción, no lo ya construido, no los edificios, no los pisos, no las casas, sino la actividad de construcción, los materiales ligados a la construcción. Todo ese tipo de cosas son, digamos, compañías que han caído mucho en resultados, que han caído mucho en valoración y que por eso es atractivo. Y luego te diría que hay otro tercer gran grupo, que probablemente es el más grande, que son pues, simplemente compañías industriales bien gestionadas, con poca deuda y que van haciendo bien sus deberes. Y yo ahí te pondría dos ejemplos, una compañía Barsila, que es una compañía pues, que se dedica a temas de motores náuticos, y otra compañía española, que la conocerán muchos de los telespectadores, que es CIA Automotive, una compañía excelentemente bien gestionada, que no hace nada especialmente novedoso, pero que hace muy bien lo que hace, que son componentes de automóvil, y que es una inversión a largo plazo extraordinaria para nosotros. Pues Gustavo Trillo, consejero delegado de Panza Capital, nos quedamos con todo ello. Muchas gracias por venir. Muchísimas gracias, como siempre.